Hoy día una nueva entrevista de Viernes en Profundidad. Nos acompaña el diputado Johannes Kaiser. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bien, gracias y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por venir y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube, @llegolahora921, o también enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y abrimos la conversación, diputado, primero porque nuevamente hay una... A propósito del tema que conversamos la última vez de la existencia de estas osamentas de presuntos detenidos desaparecidos en el servicio de médico legal que llevan más de 20 años sin identificar, ustedes junto al diputado Cristian Araya presentaron un proyecto de ley que busca darle la atribución administrativa al servicio médico legal para que pueda hacer las diligencias adecuadas sin esperar orden judicial, como por ejemplo esta identificación de las osamentas, porque hasta ahora, ¿dónde está el tope? ¿Dónde se produjo este gran problema que algunos dicen, no, es que mira, como esto no hay recursos, nadie ha hecho nada, entonces tenemos que esperar lo que hay? Permítame corregir, no solamente Cristian Araya, Pamela Giles también se está respaldando esta iniciativa legal. Hay otros parlamentarios de izquierda que logramos sumar a esta iniciativa, porque yo no quiero, o sea, sí, la iniciativa nace de mi pluma, pero yo no quiero que sea mi iniciativa. No. Yo creo, porque es de responsabilidad transversal el solucionar este problema. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo creo que es simplemente incomprensible, porque aquí no hay un problema de falta de recursos. Entendamos lo siguiente: desde hace unos 20 años atrás, el 2003, 2001, incluso antes de eso, ya se habían encontrado osamentas, se habían encontrado cuerpos. Estos cuerpos habían sido puestos a disposición del servicio médico legal. Algunos de ellos fueron ordenadas la identificación por parte de jueces, como el juez Muñoz en su momento. Algunos se mandaron a identificar incluso a España, porque en ese momento todavía no existía la tecnología de como si ingeniería genética que tenemos en este momento. Pero fueron casos bastante puntuales, donde efectivamente se realizó esta gestión. Y el año, creo que 99, 98, se abren algunos patios del cementerio general, el patio 29, y hay algunos errores en la identificación por parte del servicio médico legal, que en esa época trabajaba con medios muchísimo menos avanzados que los que tienen en este momento. Y el juez Muñoz agarra las osamentas, las saca del servicio médico legal, cosa que es completamente irregular, y las despacha a la Universidad de Chile, donde las deja en custodia de una persona cuyo nombre se me olvida. Y ahí quedaron durante 15, 18 años hasta que se inunda la Universidad de Chile y estas osamentas son dañadas por la inundación. ¿Qué es lo que sucede? Estas osamentas se devuelven al servicio médico legal. El servicio médico legal lo que hace es repartir las osamentas de acuerdo con los lugares donde habían sido encontradas a los distintos jueces de derechos humanos. Y estos jueces ya tenían protocolos de identificación en regiones y en la región metropolitana. Estamos hablando aquí especulando, claro. ¿Ya? Estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 personas. Es decir, que nosotros no tenemos un problema para encontrar a los detenidos desaparecidos, porque es más o menos la cifra de detenidos desaparecidos. La inmensa mayoría de los detenidos desaparecidos se encontraría desde hace décadas en poder del Estado. Décadas. Y los jueces no han ordenado identificar. Ahora, esto tiene una serie de problemas también para la investigación, porque estos son jueces a la antigua. Eran investigador y juez al mismo tiempo. Sí. ¿De acuerdo? O sea, fiscal y juez al mismo tiempo. Tú no sabes a quién tienes que buscar si no sabes a quién tienes en tu poder. Es por lógica. Si yo quiero saber qué es lo que tengo que buscar, primero tengo que saber qué es lo que se me perdió, qué es lo que no tengo. Entonces, el no ordenar las identificaciones tiene ahí consecuencias serias para la continuación de la búsqueda y para una búsqueda efectiva de aquellos que no hubiesen estado en poder del Estado. Primer punto.
Sobre todo ahí, perdón, a propósito del Plan Nacional de Búsqueda. A propósito del Plan Nacional de Búsqueda. Ningún Plan Nacional de Búsqueda tiene ningún sentido si no empiezas por la identificación de las personas que ya están en poder del Estado. Y desde hace 20 años. Y este Plan Nacional de Búsqueda, por lo demás, no trae ese elemento, ¿eh? Sí, así. Entonces, nosotros lo que hicimos es una orden perentoria. No es una facultad para el Servicio Médico Legal. Es una orden perentoria al Servicio Médico Legal para identificar estos restos en el curso de no más de 2 años. O sea, ¿sería una especie de una facultad excepcional o una...? No, la facultad la tienen. Ah, hoy día podrían hacerlo. No, tienen la facultad de identificar. Lo que pasa es que el que ordena identificar normalmente son los jueces. O sea, no puede hacerlo de oficio el Servicio Médico Legal. No lo puede hacer de oficio. Y en este caso, los que ordenamos identificar es el Congreso. A través de esta ley, que yo espero que avance con la premura que corresponde. Y yo sigo sin entender por qué el ministro Larraín de Piñera, el ministro Cordero, los ministros de Justicia, hasta muy atrás, ¿a ninguno se le ocurrió hacer una norma en este sentido? Si ya los jueces no estaban haciendo el trabajo, a nadie se le ocurrió, porque el presidente de la República tiene la facultad de fiscalizar la buena gestión de los jueces. A nadie se le ocurrió presionar a los jueces para que de una vez por todas identificaran y entregaran a estas personas a sus familiares. Es simplemente inconcebible que un país cuyo relato central histórico durante 30 años o más haya sido la crisis en torno a la violación de derechos humanos y los detenidos desaparecidos, no haya hecho nada en la materia, estoy hablando en la práctica, respecto de los restos que tenía en su poder, y se haya dedicado en la práctica solo a hacer, no sé, declaraciones y a pagar indemnizaciones y a meter presas a personas. Y ahí también un efecto de esto, porque cuando usted procesa a un uniformado por asesinato, es una cosa muy distinta que cuando lo procesa por detención forzosa o sea, por secuestro permanente. Porque usted puede condenar a mucha gente por ser cómplice de secuestro permanente. Yo tengo, por ejemplo, un soldado, que era soldado con cripto del año 1973, que condujo un camión de un cuartel a otro. En ese camión iban prisioneros. Y ahí entregó a las personas y esa fue su participación. Está condenado por secuestro permanente. Pero si usted tiene una persona que ha fallecido, donde usted puede de alguna manera también identificar la causa de muerte, etcétera, usted no tiene secuestro permanente, usted tiene homicidio. Usted tiene que determinar quién efectivamente cometió el homicidio. Claro. ¿Me comprende? Sí. Entonces hay personas que están condenadas por delitos que no cometieron, evidentemente. Y hay personas que no están condenadas por delitos que sí cometieron. Claro, y ahí porque esto tiene varias consecuencias. Una es la consecuencia judicial y esta figura, que es una ficción jurídica de el secuestro permanente, que dice básicamente que las personas que no se han identificado, no se han encontrado, siguen secuestradas, y además es en poder de las personas que están siendo procesadas e incluso que están presas. Ahora, una cuestión... Ahora, la decisión es mucho más perverso, porque pueden haber casos, yo creo que hay casos, donde los jueces e instructores condenaron a personas por secuestro permanente de detenidos que en la práctica se encontraban en poder de los jueces. Claro, ese es el escenario que podría... Es una locura. Si es que no lo identificaron. O sea, sí. El juez, por no haber identificado a las osamentas, condena a una persona por la detención o por el secuestro permanente de una persona en el año 73, 74, lo que sea, pero es el propio juez el que tiene a su disposición esa persona desaparecida y no la identifica y la tiene bajo su control. Es increíble. Y esto, a mí le voy a decir una cosa, yo agradezco a la Radio Agricultura, agradezco también a muy pocos otros medios que han levantado este tema. Esto es un escándalo de tal magnitud que no puedo llegar a entender por qué el resto de los medios de comunicación, declaración de prensa que yo doy en esta materia, la matan. No aparece en ninguna parte. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay tanto temor a levantar la alfombra de la desidia, porque esto es una vergüenza nacional, ¿no? Hay tanto temor a levantar la alfombra
que nos quedamos callados y permitimos que esto continúe. Y el gobierno, en su plan de derechos humanos para este presupuesto, ¿mantiene la misma lógica? A mí me parece que, honestamente, inconcebible. Es digno de uno de estos libros de Stephen King. ¿Cómo se llamaba este autor americano de novelas de... Edgar Allan Poe. De las novelas de abogados y cuestiones. Bueno... Graham Greene. Es. Sí. ¿No? Entonces, la verdad es que si nosotros vamos revisando y revisamos las declaraciones de la directora del Servicio Médico Legal en el Congreso, porque hay una comisión investigadora de este tema, que tampoco parece que nadie la pesca, nos damos cuenta que aquí estamos enfrentados a un problema no menor y que compromete también, yo diría, la buena reputación de una buena cantidad de jueces de derechos humanos que han estado operando en este país, condenando, y que por partida doble han faltado a su deber. Por un lado, porque al no identificar no puedes entregar, no puedes entregar los restos, y eso es una de las medidas básicas de reparación a la familia. Claro, un problema humanitario ahí grave. Hay un tema fundamental ahí. Y por otro lado, si son como funciona con el sistema antiguo, el juez es juez y fiscal. Si tú no ordenas la identificación de los cuerpos que están en tu poder, tú estás ignorando un medio de prueba fundamental. Entonces, ¿qué pasa con los juicios? Todo esto es un desastre. Un desastre. Y se va notando porque, entre otras cosas, tú ves que quién ha levantado esto en su momento. En su momento lo levantó CIPER. Lo levantó El Mostrador, hubo alguna nota quizás en Televisión Nacional, pero de partes aisladas de este tema. Pero lo que tenemos ahora es literalmente un cuadro que lo que nos dice es que la institucionalidad chilena probablemente tenga una inmensa cantidad de los detenidos desaparecidos en su poder y no hace nada para entregarlos. Y eso me deja atónito. No, ahí, en un escenario durísimo, perdón, un paréntesis era John Grisham, el autor. Correcto. Graham Greene es de El Poder y la Gloria también, que es un libro buenísimo. Pero, cerrando ese paréntesis, esto también tiene consecuencias políticas en torno al relato que se da en torno a los derechos humanos, y esto obviamente es políticamente complejo, difícil, pero yo creo que por ser difícil no hay que dejar de hablarlo, porque una parte importante de la izquierda chilena ha construido su relato en base a los detenidos desaparecidos y a las violaciones de los derechos humanos. Bueno, de la derecha también. Hay una parte de la derecha también, bueno, sí, por supuesto, pero más allá que yo creo que la derecha una parte lo ha asumido, pero no ha hecho como de su identidad estos hechos históricos que a mi juicio la izquierda sí como que se ha empapado, al menos una parte de la izquierda. El problema es que si esto se comprueba, que además están todos los antecedentes disponibles, significaría que estos restos que estuvieron en su poder, que tenían la herramienta además para identificarlo, entregarlo a su familia, resolver judicialmente las causas pendientes, significa que este discurso era precisamente eso, un mero discurso que no tenía ni asidero en la realidad, y que cuando tuvieron la oportunidad de resolverlo o de contribuir a resolverlo, no solamente fallaron, sino que fueron negligentes. O sea, es decir, hay un cambio, un giro ahí que obviamente puede ser o puede explicar en parte quizás la dificultad de asumir las consecuencias de lo que esto puede producir. Yo no sé si se puede hablar de negligencia en esta materia. Con algo tan importante, o sea, yo entiendo que alguien sea negligente. Se queda corto, no, se queda muy corto. Se queda demasiado corto. Aquí esto no es un problema de negligencia. Aquí, a partir de cierto punto, tú puedes hablar de mala voluntad, porque no tiene ningún sentido lógico. A ver, la presidenta Bachelet, el 2007, se creó un banco de pruebas genético con más de 6.000
parientes de detenidos desaparecidos que habían entregado entonces su material genético para que pudiera ser comparado. Es decir, estaban todas las condiciones técnicas dadas para que este tema se solucionase. ¿Y nadie hace nada? ¿Y ningún gobierno hace nada? A ver, aquí estamos hablando de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. Tampoco importó todo esto. Y lo otro, ¿y la Corte? ¿Y la Corte Suprema? Claro. ¿A la Corte Suprema también se le pasó completamente esta situación? O sea, son como demasiados elementos al mismo tiempo, donde uno con honestidad se puede preguntar si aquí hubo algún interés en solucionar esto. Y otro punto, porque tú al no reparar, al no entregar a los detenidos desaparecidos a sus familias, tú lo que estás haciendo es prolongar el dolor. Tal cual. ¿Ok? La gente que es responsable de esto, son ellos mismos violadores de derechos humanos. Porque esta ha sido una política, así como lo estamos viendo, es una política sistemática del Estado. Aquí sí que hay violación sistemática de derechos humanos. Porque no puedes entender esto de otra manera, sino porque hubo un acuerdo, porque hubo ¿cómo se dice esto? Un consenso para que esta situación no se solucionase. Y ahí estamos hablando de una cuestión transversal y yo creo que es probablemente una de las cosas más horrendas que yo he visto. Y si el tema de fundaciones es un tema escandaloso por las lucas que se han robado, esto, del punto de vista humano, es muchísimo peor. Pero muchísimo peor. Y se hacen y pasa sin pena ni gloria. Vamos a tener que esperar 30 o 40 o 50 años más para que esto empiece a aclararse y se hagan las gestiones que corresponden. Yo personalmente creí que no, por eso también extendí mi mano hacia el otro lado, hacia personas que no están necesariamente institucionalizadas políticamente, por eso el caso de Pamela Giles, que ella misma está en la Comisión Wallich como una de las víctimas, ¿no? Y le dije, bueno, vamos, hagamos esto. Me dijo, vamos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene un interés institucional en tapar esta cuestión con tierra. Nosotros queremos que estas... Mire, usted puede tener la opinión que usted quiera de republicanos o de mi persona, ¿ya? Yo tengo mi opinión respecto a lo que fue el 11 de septiembre de 1973, la necesidad o no. Yo fui partidario y soy partidario del gobierno militar. Pero una cosa muy distinta es que uno sea partidario de ciertas acciones que se produjeron en ese momento, que produjeron entonces... bajas, que produjeron violaciones de derechos humanos y que uno no quiera corregir eso. Son dos cosas muy distintas. Y yo no puedo entender, quizás por mi formación europea, alemana, un poco más terca, ¿ya? No puedo entender cómo esto ha pasado colado durante tantos años. Con una especie de pacto de silencio tácito al menos, pero es brutal porque... Irónico lo que menciona. Porque ¿te acuerdas que al ejército le decían que tenía un pacto de silencio para no entregar los cuerpos? Esa era la acusación. Pero entonces el ejército, las Fuerzas Armadas tienen el pacto de silencio para no entregar los cuerpos, pero los cuerpos están en el servicio médico legal o a disposición del servicio médico legal. Bueno, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando de este y otros temas. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. Bueno, y seguimos conversando con el diputado Johannes Kaiser. Conversamos lo del servicio médico legal, toda esta, además una comisión investigadora funcionando, vamos a ver cómo sale eso, pero hay otro elefante en la cristalería, que es el proceso constitucional. Primero, como haciendo un poco de memoria. Oye, ¿te puedo enganchar un poquitito ahí? Sí. Tú sabes que la comisión de expertos votó en contra de la norma que obligaba constitucionalmente al Estado a buscar, identificar y entregar los restos de los detenidos desaparecidos. ¿La comisión votó en contra? La comisión de expertos. Ahora recién, mira. Ahora recién. Qué increíble. O sea, se va formando un cuadro, ¿no? Sí. Bien increíble. Bueno, a propósito de proceso constitucional, ¿cómo han gobernado o administrado esta tensión, entre comillas, desde republicano, tu posición particular, de no haber querido este proceso constitucional, de que
el cambio constitucional mismo no era la respuesta a lo que estaba pasando el 18 de octubre en adelante, y hoy día tener que liderar, al menos en los votos y en el Consejo, la redacción de esta nueva Constitución. Obviamente tiene complejidades, las hemos visto, pero esa lo ves como una transición, lo ves como algo, mira, no querido, pero tuvimos que asumir la responsabilidad, porque claro, uno, y en mi caso también, yo no quería este segundo proceso, bueno, el primero tampoco, pero este segundo proceso, pero dije, mira, ya que institucionalmente se pusieron de acuerdo, hay que pelear con las reglas que existen. Pero ese escenario donde ustedes iban a tener esta cantidad de votos, obviamente no está en los pronósticos de nadie, ni siquiera por supuesto no está en la encuesta, pero tampoco estaban desde los republicanos. Entonces, ¿cómo han hecho para esa transición, si se quiere? Mira, la ciudadanía tiene un sentido del humor muy especial. Obligaron al vegetariano a preparar el asado. En ese sentido, claro, no ha sido fácil, pero también es cierto que Chile Vamos a nosotros nos puso la pistola al pecho. Digo, a Chile, porque al momento de bajar los quórum de la Constitución a 4/7 y bajar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales al quórum calificado, desmontaron la Constitución actual. O sea, la Constitución actual en este momento, el derecho, no estoy hablando del derecho a la vida del que está por nacer, sino que el derecho a la vida de cualquiera de nosotros hoy en día está protegido solamente por 4/7 los votos. Nada más. El derecho de propiedad está protegido solamente por 4/7, por un quórum de 4/7. Es decir, una mayoría relativamente pequeña puede simplemente pasar por encima de los derechos fundamentales de los chilenos. Esa es la situación actual con la Constitución, así como la dejaron después de la reforma que hizo posible el nuevo proceso. Y que lo hicieron, por lo demás, para que nosotros no pudiéramos bloquearlos en el procedimiento. Pero la hicieron, esta reforma fue durante la Convención Constitucional. No. ¿Fue después del plebiscito? Esto fue después del plebiscito, cuando se pusieron de acuerdo con el gobierno. Uh-huh. Una de las primeras reformas que hicieron fue bajar los quórum. Y bajaron los quórum para poder pasar su reforma constitucional sin obstáculo. Eso fue lo que hicieron. O sea, en la práctica, desmontaron a la Constitución para poder iniciar el nuevo proceso. Claro, pero en la práctica hubieran tenido los votos igual, ¿o no? Porque para desmontar ese quórum tuvieron que cumplirlo. 2/3 era más complejo, porque estaba el Partido Republicano en contra, estaba el PDG en contra, había algunos diputados dentro de la derecha que no estaban a favor, había diputados en la izquierda que no estaban a favor. O sea, nosotros llegábamos, raspábamos el tercio. No, pero este quórum de los 2/3 se logró tener para reformar la Constitución, porque no se puede montar un quórum sin tener ese quórum. Sí, claro, pero no tenían ninguna garantía de mantenerlo. Ah, ya. Sí, ese es el punto. ¿No? Entonces, bueno, es lo que... Y además quedó para algo permanente. Quedó permanente. Yo personalmente conversé con ciertos personeros de Chile Vamos, donde les pedí que por favor lo hicieran de forma transitoria, porque si fracasaba el proceso nuevamente íbamos a quedar con una Constitución inválida. ¿Existió esa conversación? Yo lo conversé en sala. Y me dijeron, no es posible porque la izquierda no va a querer. Naturalmente que no iba a querer. Si de acuerdo con el propio Fernando Atria, con 4/7 la Constitución actual queda como una Constitución habilitante. Claro. ¿No? Yo nunca, no puedo entender la lógica que jineteó a los mandamases de Chile Vamos en esa ofensiva para desinstitucionar, o sea, para quitarle las protecciones a la institucionalidad. Ahora yo supongo que después de haber entregado la Constitución una vez, la segunda vez ya se hace más fácil. O sea, la Constitución está de facto ya defenestrada. No está defenestrada, lo que pasa es que no tiene protecciones que valgan la pena el nombre. Si tú puedes cambiar completamente el Poder Judicial con una mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, es decir, 50+1, ¿ya? Entonces, ¿qué estabilidad tienes? ¿Qué estabilidad institucional tienes? Ninguna. O sea, puedes hacer lo que quieras en la práctica en este momento. No tienes una constitución, tienes una ley un poco que requiere un quórum un poquitito más alto. Eso es todo lo que tenemos ahora. Y eso es algo que mucha gente no termina de entender, que ahí se le hizo un daño, yo creo, irreversible a la institucionalidad. ¿Y por qué, por ejemplo, no se quiso reponer las leyes orgánicas constitucionales en este nuevo proceso?
No lo sé. Honestamente, era una alternativa. Honestamente, no lo sé. No. Porque, mira, sí, aquí hay un tema también, sí, es el trauma de la clase política chilena con Pinochet y Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar. Al final, la izquierda ha convencido al centro y a la derecha que hay cosas que son malas per se. No importa que existan referentes equivalentes en países europeos, en democracias desarrolladas, etcétera. No, es malo porque lo hizo Pinochet. Y porque lo hizo Pinochet, entonces hay que cambiarlo. Pero la verdad es que lo que hay detrás ha sido siempre lo mismo, que es el ánimo refundacional de la izquierda, que es hacer algo como la Constitución de Venezuela, como la porquería que nos propusieron para el 4 de septiembre. Entonces ellos no quieren una institucionalidad que les impida a ellos avanzar en la conquista del poder total. Yo no les compro que sean demócratas. Creo que hay un error muy profundo en la derecha al tratar de negociar con gente que no renuncia a la violencia como método de acción política. Porque el primer consenso en una sociedad democrática no es la Constitución. Es la renuncia de todos los actores a la violencia como método de acción política. Y en Chile, la izquierda extrema, estamos hablando del Partido Comunista, el Frente Amplio, no renuncian a la violencia como método de acción política. De hecho, han habido 3 o 4 votaciones en el Congreso donde han tenido la oportunidad de efectivamente zafar de la herencia de Lenin, de la herencia de los Gulag, de la herencia de los campos de concentración, y no han querido. Y ahí hay una cuestión que además ha sido explicitada muchas veces, que esta idea que viene del socialismo del siglo XXI, también mucho del populismo español, que es que esta idea de lograr el cambio constitucional como objetivo también, como decir, mira, este proceso político tiene que lograr un cambio constitucional porque ahí se terminan estas barreras que te impiden desarrollar tu proyecto político sin contrapesos, que un poco es la línea y el camino que ha seguido la izquierda en Latinoamérica en general. También Podemos en España. Decía que además el caso español es como el caso emblemático de donde todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, etcétera. Lo han citado mucho ahora. Pero claro, igual hay una izquierda, aún así hay una izquierda que dice, bueno, hay que cambiar la Constitución. Y han intentado derribarla de distintas maneras, por ejemplo, a través del independentismo en Cataluña. Es decir, esta constitucionalización del debate es un mito que se va a acabar, porque hay un grupo político que lo tiene como objetivo necesario. Eso. Que no va a entregar nunca, porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? La gente no entiende que la Constitución no es para dar derechos, ¿ya? La Constitución reconoce derechos. Ese es el pensamiento liberal clásico. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos derechos que el Estado no tiene derecho. El Estado, es decir, la clase política, ¿ya?, no tiene derecho a tocar. Tú tienes monarquías constitucionales, tienes repúblicas constitucionales, tienes democracias constitucionales. La idea en todas ellas es que la Constitución limita el ejercicio del poder, protege a las minorías y a las mayorías de los excesos del poder. La lógica de la izquierda... Y ahí te complementaría que no solo del poder político, sino que también de terceros. Es decir, cuando te garantiza el derecho a propiedad, cuando te garantiza la libertad, cuando te garantiza la vida, también es contra otros terceros, como partiendo Correcto. de la presunción que es, vamos a vivir pacíficamente, y aquí se fija la regla. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que quiere la izquierda? La izquierda quiere una constitución, ellos mismos lo dicen, habilitante. A ver, nuestra visión de una constitución es una constitución inhabilitante. ¿Por qué? Porque lo que hace es restringir el poder político para que no haga lo que quiera con el ciudadano, porque nosotros reconocemos al ciudadano como el señor, como el patrón. Entonces no puede venir el sirviente, que es el Estado, el sirviente, que es el político, ¿no?, a hacer lo que quiera con el patrón, porque esa es la lógica de tener soberanía popular. ¿De acuerdo? La izquierda, por otro lado, lo que quiere es efectivamente poder hacer lo que quiera. Que es lo que se denomina la radicalización de la democracia. Como que la mayoría circunstancial... Que no sé si es una radicalización de la democracia. No, por supuesto que no, pero el concepto... Porque yo he visto, por ejemplo, en Suiza una democracia muy radical, muy fundamental, y sin embargo muy respetuosa de los derechos fundamentales, con constitución. No, aquí lo que tú quieres, lo que se pretende es, yo diría, otra cosa. Esto es bonapartismo marxista. A ver, ¿cómo eso? El bonapartismo
es un sistema para hacer política que se basa en los plebiscitos. De hecho, no estamos hablando de Napoleón Bonaparte, sino que su sobrino, que después se llamó Napoleón III, funcionó con ese sistema. Y permite la creación de un caudillo con un cierto respaldo popular, pero sin grandes restricciones a su ejercicio en el poder. Eso, Bonaparte, así se le llamó entonces en su momento, es una desviación del pensamiento republicano. Y este bonapartismo marxista lo puedes apreciar en Chávez, lo puedes apreciar en Maduro, lo puedes apreciar en Evo Morales. Al final lo que hace es concentrar el poder bajo la ficción de tener una representación democrática con plebiscitos que son completamente amañados. Ya vemos cómo funciona el sistema electoral en Venezuela, que hasta la empresa que hacía las elecciones con voto electrónico salió a decir que ellos ya no respondían por los resultados electorales. Y sobre la base de eso se genera o pretenden generar una pseudo legitimidad. A ver, en la democracia la legitimidad viene de la decisión de la gente. En la monarquía viene porque el rey está puesto por Dios, ¿de acuerdo? Pero en la democracia, cuando tú manipulas las elecciones y cuando tú te quedas con, o puedes manipular al votante, al final, ¿qué tanta legitimidad tienes? Tienes una legitimidad, una óptica de legitimidad, pero no necesariamente una legitimidad en el ejercicio del poder. Entonces, sobre esa base, y eso es lo que están tratando de avanzar aquí en el tema constitucional, lo trataron de hacer en el mamarracho, ¿no? Y ahora, de alguna manera, es una versión más edulcorada de la falta de respeto al pueblo, lo que se ha presentado en ciertos capítulos que nosotros estamos peleando, que es, por ejemplo, el tema de la paridad de salida. ¿Ya? Porque si tú entiendes al pueblo como el patrón, tú no le podés decir al patrón quién va a ser su empleado. Claro. Esa es la cuestión. Si el pueblo es nuestro patrón, nosotros no le podemos decir al patrón a quién puede elegir para ser su empleado. Ese es el gran problema con la paridad de salida. No es un tema de sexo, no, es una cuestión mucho más de principio. Es que el político no puede determinar cómo se usa el voto o cuál es el resultado del voto. Y eso, a mí me sorprende que en una comisión de expertos, donde hay tantos títulos, tantos posgrados, tanto de todo, no haya nadie que haya levantado el dedo, o si hay 3 o 4 consejeros, pero que haya levantado el dedo y haya dicho, no sé, esto es un problema de soberanía popular. Y cuando tú creas el precedente, después sigues avanzando por el camino. Y pueden haber otras razones. Siempre va a haber otras razones. Entonces tú necesitas cupos reservados para los pueblos indígenas, después y para las mujeres, y necesitas un cupo reservado para las personas, una persona con discapacidad, pero después vas a necesitar un cupo reservado para, no sé, para los azules, los verdes, los del Colo-Colo, los de la Chile. ¿Por qué no? Si al final son representaciones por grupo. Y ahí yo tengo, honestamente, me pregunto, honestamente, hasta dónde la tontera política. A mí, bueno, yo soy hombre. A mí no me representa mejor una persona que tiene, por ejemplo, pensamiento comunista por el hecho de tener un pene. Claro. Y no veo ninguna razón por la cual, al final, yo puedo elegir a una mujer o a un hombre, porque es un tema secundario en mi decisión. ¿Por qué tiene que venir el Estado a decirme a mí quién puede representarme? Pues es una cosa que yo no comprendo. Claro, presumir que cierto grupo va a estar mejor representado si es que ese representante pertenece a ese grupo, como si no hubiera una libertad en la decisión. Por ejemplo, el caso hipotético de qué pasaría si el 100% de las mujeres votan por hombre, o qué pasaría al revés, si el 100% de los hombres votan solo por mujeres. Bueno, ya tuvimos el caso. Bueno, en la Convención Constitucional quedaron 11 mujeres afuera. Es decir, el tema de la paridad fue un desastre desde el punto de vista de la participación electoral femenina. Y yo no habría tenido ningún problema, quizás habría salido algo más razonable, ¿no? de la convención si hubiesen habido más mujeres, no tengo idea. Pero lo que sí tengo claro es que los chilenos se quedaron sin aquellos representantes que querían en el Consejo. Y eso parece no avergonzar a nadie en un país que por lo demás parece haber perdido completamente el sentido de la vergüenza en tantos temas ya, ¿no?
Bueno, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser. Vamos a hacer la última pausa del día y volvemos en un par de minutos. Y ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, conversando con el diputado Johannes Kaiser. Y a propósito de la cuestión constitucional, se va más o menos armando el escenario de lo que pasa en el 17 de diciembre en el plebiscito. Y hay una cuestión que, a propósito de lo que conversábamos también, que dado como está quedando el borrador, salvo algunas materias que siguen siendo complejas pero que no están 100% cerradas porque todavía va a quedar la comisión mixta donde consejeros y expertos van a poder deliberar, más bien los consejeros, pero con la opinión de los expertos, uno dice, mira, esto al menos en lo que va se parece a la tradición constitucional chilena. Cerca del 70% no se modificó en el Consejo respecto a lo que venía de los expertos. Venían también cuestiones que constitucionalizan cosas que antes no lo hacían, estaban simplemente en una ley, pero como se pusieron en cuestionamiento durante la Convención Constitucional, hoy día quedan en la Constitución, principalmente relacionadas con la provisión de derechos sociales. Es decir, se arma un panorama, pero con una gran sombra que la discusión constitucional, por regla general, no moviliza. Y porque es una cuestión, y además está bien que se sea, porque son las reglas del juego. Ayer usamos una analogía en el sentido, a nadie le motiva el fútbol por las reglas que tiene, ¿verdad? A todos lo motiva por cómo se juega, y eso obviamente moviliza mucho más la política contingente. Dado ese escenario, ¿cómo ves tú lo que se viene aquí al 17 de diciembre? Bueno, eso depende mucho de... Bueno, los expertos, la verdad es que hicieron una serie de modificaciones a enmiendas que eran muy populares. Va a haber que ver si esas enmiendas se mantienen en el Consejo, es decir, si el Consejo rechaza las modificaciones hechas por los consejeros. No tenemos los 2/3, probablemente la señora Huth no dé el voto para mantener el texto como lo había salido el Consejo originalmente. Va a ir a una comisión mixta y ahí el resultado es relativamente incierto. Así que yo personalmente tengo que decirle una cosa. Un país que no controla sus fronteras o que no tiene la obligación del Estado de controlar sus fronteras es un país inviable. Un país donde... Un país que no existe, decía Reagan a propósito de la frontera. Un país razonable es un país que no necesita decir que el Estado tiene la obligación de proteger la propiedad y la vida de sus ciudadanos. Esa es otra enmienda que bajaron los expertos, que no quieren que entonces en la Constitución diga que el Estado está obligado a proteger la propiedad y la vida de los ciudadanos. Estoy parafraseando, ¿de acuerdo? Otra enmienda que no les gustó fue la protección a la casa propia. No les ha gustado, la verdad es que no les ha gustado hartas cosas a los señores expertos, y son cosas que a mí me gustan. Y son cosas que a mí me gustan, que yo creo que me habrían dado quizá una inclinación mayor por aprobar un texto que en otras partes no me gusta para nada. ¿Cómo qué cosa? Bueno, yo creo que el capítulo 13 del tema, el tema ambiental, está hecho de tal manera que se puede transformar en un impedimento muy potente para el crecimiento económico de este país. Hay mucha gente que está desempleada, hay muchas empresas que están prácticamente liquidadas. Entonces, si no se aplica ese capítulo con una moderación extrema, puede sucedernos algo que ya nos está sucediendo ahora, por lo demás, con la legislación ambiental, que tú para cada permiso para empezar una nueva empresa que tenga algún impacto ambiental necesitáis 5 años. Y eso no es porque necesitáis 5 años para tomar una decisión técnica, sino porque simplemente dilatan la cuestión, porque no trabajan como corresponde, porque no se toma la decisión política, bueno, no importa. Pero al final, la pregunta es, ¿a quién ponemos nosotros al centro de la atención? Vamos a poner a los ciudadanos y sus necesidades, es decir, su necesidad de seguridad, la necesidad de que Chile tenga protegida su frontera, su necesidad de crecimiento económico, su necesidad de poder ofrecerle a sus hijos un Chile mejor. ¿O vamos a poner en el centro una cuestión que es más bien ideológica? Porque en materia de ecología yo estoy de acuerdo con todo el mundo, protejamos nuestra naturaleza, hagamos lo mejor posible, pero eso no significa que no toquemos ningún recurso natural, porque ¿de qué vas a vivir? Si al final nosotros estamos viviendo en este planeta y no en otro, ¿no?
Entonces, como verás, hay cosas que a mí no me satisfacen para nada en la forma en que fueron redactadas. Y sin embargo, al final, uno tendría que hacer una comparación del texto actual, considerando que le mataron los quórum, claro, del texto nuevo, y ver qué es lo que queda y si efectivamente es un aporte mayor que lo que tenemos ahora. A ver, muy emocionante si le sacan todas las cosas que la gente realmente las puede motivar para ir a votar, como es, por ejemplo, el tema del control de la inmigración ilegal, la obligación de entregar seguridad, etcétera. Si sacan todo eso, entonces claro que la motivación por ir a votar va a ser mucho menor. Y ahí yo te pregunto si quizá esa es la intención. Si hay, efectivamente, yo creo que hay desde un principio, no desde un principio, pero sí desde que Republicano sacó la cantidad de votos que sacó, si existe una intención y una voluntad cortoplacista de hacer fracasar el proceso por intereses electorales de corto plazo. Bueno, vamos a ver cómo sea ese escenario después de esta conversación. Diputado Johannes Kaiser, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora.